Un paciente virtual es un software para la formación basada en casos en los profesionales de la salud. Los pacientes virtuales también son una forma especial de un escenario virtual. Un paciente virtual normalmente tiene lugar en un escenario de la vida real y el estudiante toma un papel activo dentro del escenario. Además, es un ambiente seguro donde los estudiantes pueden equivocarse y pueden aprender de errores. Normalmente, los pacientes virtuales también incluyen algún tipo de retroalimentación. Por lo tanto, los pacientes virtuales son un buen complemento de prácticas con el paciente o un sustituto parcial, especialmente en tiempos de pandemia y de enseñanza en presencia más limitada. Hay diferentes formas de pacientes virtuales, pero esta se basa en escenarios interactivos basados en la web que están disponibles en línea y no se necesita ningún hardware adicional. Se usan para enseñar razonamiento y conocimiento clínico. ¿Qué tipo de habilidades pueden entrenar con los pacientes virtuales? Pueden entrenar la velocidad con la que se llega a un diagnóstico, es decir, de forma más rápida, y evitar errores en el razonamiento clínico. Hay dos formas de razonamiento clínico: razonamiento analítico, que es un proceso interactivo para refinar el diagnóstico parcial después de la primera impresión, recopilación e interpretación de datos, diagnóstico diferencial y resumen, antes de llegar al diagnóstico final y al tratamiento. Por eso, este es un proceso de pensamiento lento y consistente, que se usa sobre todo para personas con poca experiencia y para casos desconocidos. Un proceso más rápido es el reconocimiento de patrones. Esto ya permite hacer un primer diagnóstico después de la primera impresión de un paciente, comparándolo con los casos vistos anteriormente y confirmando este diagnóstico solo a través de los datos recogidos. Los médicos experimentados usan esta forma de razonamiento clínico. Pero como es un proceso inconsciente, es muy difícil de explicarlo. Además, hay un gran potencial para errores cognitivos causados por emociones personales, artículos leídos, presión del tiempo, pacientes previamente vistos, recomendación de colegas, exceso de confianza, sesgos, etc. La única manera de aprender esto es ver muchos pacientes y practicarlo. Para eso sirven los pacientes virtuales. Usamos la plataforma de Casus para ofrecer el entrenamiento con pacientes virtuales. Casus es un sistema lineal que se utiliza principalmente para escenarios de aprendizaje autodirigido. Casus incluye un cierto grado de interactividad por preguntas y herramientas de razonamiento clínico, donde ustedes pueden introducir los problemas de los pacientes, diagnósticos diferenciales, resultados de pruebas y opciones de tratamiento para llegar a un diagnóstico final. Para todas sus respuestas reciben una retroalimentación directa, así como explicaciones. Pero ¿cómo usamos los pacientes virtuales en Casus? Aquí ven la primera página de un paciente virtual. En el lado izquierdo se puede ver la navegación. Aquí están todas las páginas o tarjetas del caso listadas en su orden, con la opción de saltar entre ellas. Sin embargo, recomendamos que trabaje en el caso en orden cronológico para tener el mayor efecto de aprendizaje posible. Pero si quieren ver la información de antes, pueden hacer clic directamente en este mapa. A continuación, verá el texto introductorio que proporciona toda la información necesaria sobre el caso del paciente. También puede seguir la estructura de la entrevista o anamnesis aquí. Pueden ver las respuestas del paciente haciendo clic en los enlaces de las preguntas del médico.
A la derecha, en la sección multimedia, encontrará material audiovisual adicional importante para la resolución del caso. Con un clic en la lupa, también puede ampliar las imágenes. Al final de muchas tarjetas de memoria, también encontrará preguntas para poner a prueba sus conocimientos y decisiones sobre cómo proceder. Después de introducir sus respuestas, deberá enviarlas y recibirá directamente retroalimentación, así como más explicaciones. Si el botón de la esquina inferior izquierda es verde, también puede obtener información del experto haciendo clic en él. A la derecha se ve la herramienta de razonamiento clínico. Puede usar la herramienta para registrar síntomas, hallazgos o factores de riesgo, hacer diagnósticos diferenciales, introducir pruebas y exámenes para aclarar el diagnóstico final, seleccionar medidas terapéuticas y escribir un breve resumen sobre el paciente. En el campo resumen, puede ingresar un resumen de los datos más importantes del paciente, como nombre, edad, sexo, factores de riesgo, y los hallazgos clínicos como síntomas, resultados de las pruebas o exámenes físicos, en una o dos oraciones y refinarlos una y otra vez. Esto puede ayudar a reflexionar y practicar sobre el paciente, a comunicar sobre los pacientes y así orientar futuros diagnósticos diferenciales. Siempre trate de usar los términos médicos correctos y de ser lo más concreto posible. Echemos un vistazo más de cerca a las diferentes áreas. En el primer recuadro se pueden introducir los hallazgos, los síntomas o el riesgo de paciente haciendo clic en el recuadro de búsqueda y escribiendo el término y seleccionando, en este caso, por ejemplo, fiebre. De la misma manera, pueden añadir un diagnóstico diferencial en el segundo recuadro, en este caso, por ejemplo, infecciones del sistema respiratorio. Y esto también podría ser un buen diagnóstico de trabajo que se puede especificar haciendo clic en él. Pueden hacer lo mismo con los resultados de los exámenes y las opciones de tratamiento. Como en un mapa conceptual, pueden conectar diferentes elementos entre sí. Para hacer visible las conexiones, haga clic en el botón de conexión gris en el borde del elemento y arrastre la conexión a otro elemento que quiera conectar con él. Las conexiones se pueden cambiar con un simple clic en la conexión, con el botón izquierdo del ratón. Luego se pueden cambiar, por ejemplo, marcarlas como muy relevante o ligeramente relevante, o marcar contradicciones entre elementos, o borrarlas de nuevo. Con el botón izquierdo arriba de los cuadros, pueden desactivar y desactivar la visibilidad de estas conexiones. En cualquier momento del curso, se puede ver lo que el autor estaba pensando en ese momento. Para ello, haga clic en el botón derecho junto al hombrecito arriba de los cuadros para activar la retroalimentación. Entonces, puede ver lo que el autor tiene como usted y lo que usted tiene diferente. Muy importante, no hay respuesta realmente errónea aquí. Las soluciones a un diagnóstico varían enormemente de un individuo a otro y dependen, por ejemplo, de la experiencia clínica. Si en algún momento están relativamente seguros de un diagnóstico, puede hacerlo pulsando el botón Hacer un diagnóstico en el cuadro de diagnósticos diferenciales, seleccionando su diagnóstico e indicando cuán seguro está de esa decisión. Entonces recibirá una respuesta sobre si ha hecho el diagnóstico correcto o no.